Hola amigos y amigas, un gusto estar aquí con todos ustedes. Soy Eduardo Brignani, psicólogo de la Asociación Cornelia Delán, que vamos a ofrecer estos minutos de reflexión acerca de una temática que sabemos que es de vuestra preocupación. El objetivo es que no solamente esté como un rum rum dando vueltas a veces en nuestra cabeza, sino que pase a ser una efectiva ocupación. Concretamente, vamos a ofrecer 2 vídeos sobre la temática de la sexoafectividad en las personas con Cornelia de Lang. En el primer vídeo, que es el que vamos a grabar ahora y vamos a compartir, vamos a tener por objetivo reflexionar sobre nuestras actitudes, porque desde nuestras actitudes de padres, de madres, es que vamos a desarrollar esta intervención con nuestros hijos o hijas con Cornelia de Lang. Y es muy importante que antes de ver en el segundo vídeo estrategias, algunas recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, que no serán consejos, porque es imposible aconsejar, dada la variedad de situaciones que cada familia vive, la diferencia evolutiva, cultural también. Entonces, es imposible que hagamos algo a la carta, pero sí trataremos de crear una serie de alternativas, de reflexiones, de estrategias para que cada cual se pueda servir de ellas según su conveniencia y su situación personal. Voy a ofrecer esta oportunidad para que cada cual, a través de estas líneas de reflexión, se pueda ubicar en la temática de trabajar la sexoafectividad del hijo o de la hija con Cornelia de Lang. Lo primero que les quiero mostrar es esta viñeta. Fijaos, Adán y Eva frente a un árbol, el árbol del bien y del mal, usando la alegoría bíblica de Adán y Eva. Y aquí la serpiente les tienta con un mando a distancia o un control remoto, según como se diga en vuestra tierra de donde estáis. Y hay una serie de pantallas de televisión. Hoy también podríamos decir que la serpiente tentaría con un móvil o celular. Y ahí los vemos a Adán y Eva preguntándose, ¿quién lo agarra? ¿Quién lo maneja? ¿Y por qué traigo esto? Porque es imposible plantearnos estas temáticas sin considerar la influencia, a veces positiva y muchas veces no tan favorable, de las TIC o de las redes sociales. Les cuento una anécdota personal que ilustra y sostiene esto. En una entidad, aquí en España, en Cataluña, donde yo trabajo y colaboro con varias asociaciones y entidades, llevo hace muchos años un grupo de apoyo mutuo de padres y madres. En medio de una sesión, yo estaba pasando un PowerPoint y presento una película de la vida de unas familias con sus hijos e hijas con distintos tipos de discapacidad y las alternativas que vive cada cual. En una de esas, la película se corta y aparece otra película. Aparece una señorita muy liviana, livianísima, de ropas, y haciendo unas invitaciones nada pudorosas. Imagínense cómo me quedé y cómo se quedaron los padres. Bueno, no faltó quien me cargara, me creara la situación de decir, uy, Eduardo, ¿qué has estado viendo antes de pasar esta peli que nos estabas mostrando sobre los padres y madres con discapacidad? Bueno, hubo para todo. Imagínense cómo quedé. Yo le llamo a la directora, le digo, mira lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que dice la directora? Recuerdo que esto sucede en una escuela de educación especial, donde hay chicos y chicas,
jóvenes con discapacidad intelectual. Y entonces, ¿qué me dice la directora? Esto, Eduardo, debe haber pasado en una clase de informática y alguno de los chicos o de las chicas, los chavales, deben haber estado mirando películas porno. ¡Hala! Fíjate. Muchas veces escuchamos que los chicos o chicas con Cornelia de Lang son como ángeles. Bueno, yo lo pongo en duda. Bueno, es simplemente para decir de que nadie está exento de estas influencias. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos y poner los pies en la tierra. Para seguir, fíjense, este es un viejo y antiguo tópico o chiste que hacíamos, sobre todo los varones, en el cual dejábamos muy mal paradas a las mujeres. Querida, dan una charla sobre la inapetencia sexual. ¿No quieres que vayamos? Ay, hoy no, me duele la cabeza, dice ella. Sí, poníamos a la mujer en esta tesitura o en esta posición. Pero ¿y acaso ahora no es al revés? Querida, esta noche no vamos a la charla de la sexualidad. Me quiero acostar temprano, estoy agobiado con los problemas del despacho, tengo mucho estrés. Y ella dice, otra vez con el mismo cuento del estrés. Las cosas han cambiado. Con estas viñetas lo que quiero significar eso, que todo ha cambiado y que entonces nuestras ideas, nuestras actitudes también deben adaptarse a una nueva realidad. Y sobre todo aquí quiero llamarme la atención y llamar la atención a todos los padres y a los varones que estemos aquí sobre aquel bendito y no bien estructurado machismo. Y digo no bien estructurado porque es algo que tenemos que erradicar. Avancemos un pelín más. Aquí les presento una serie de casos, 5 casos, situaciones reales que yo he vivido como terapeuta, como consultor de alguna familia. Aquí tenemos lo que una madre de una chica de 28 años con una discapacidad intelectual muy similar al Cornelia de Lang presenta como motivo de consulta y de preocupación. Fijaos, dice, cuando ella se sienta en el posabrazos del sofá, ya sé que comenzará a frotarse, sin hacérselo saber. Trato de distraerla, la invito a salir a dar un paseo o a que me ayude en cosas que a ella yo sé que le gusta hacer, como poner la lavadora es el lavarropas. Es muy desagradable verla así y no hay forma de impedirle recaer en ello. Fijaos, primero, una situación que la madre la ve como caída. La caída hace idea o nos refiere de que esta madre entiende este acto muy natural y expresivo, y si bien inadecuado, de la sexualidad de su hija como una caída. Es decir, tiene que ver con una visión pecaminosa de la sexualidad. Sin lugar a dudas que este acto, estos actos que esta chica reproducía, no solamente una vez, sino que evidentemente ya nos está mostrando esta madre que es una situación reiterativa, es totalmente insatisfactoria, totalmente inadecuada. Imaginaos lo que significa para esta criatura, esta chica, lo que es frotarse en un posabrazos, como irritación de todos sus labios, que sin lugar a dudas lo repite porque algo de placer obtiene, pero totalmente inadecuado. Inadecuado el lugar, inadecuada la forma, inadecuada la manera de tratar la situación de esta madre, despavorida, que trata de distraerla para cambiarle esta necesidad natural, biológica y afectiva que tiene esta chica. Por supuesto, este caso se recondujo, se trabajó mucho con la madre, se habló, y ella empezó a enfrentar el tema de la masturbación inadecuada de su hija para reconducirla en otra situación y que sea un acto realmente, primero privado, segundo satisfactorio, tercero,
que sea un acto que se vea, ella lo viva con toda naturalidad. Un caso que nos puede estar haciendo pensar de que nuestras actitudes son importantes al momento de hablar o de encarar el tema de la sexoafectividad en los hijos con Cornelia Delano. Otro hecho, esto lo he vivido con un chico, un joven con síndrome X frágil, que es una entidad con la cual yo he colaborado mucho. Un chico de 20 años, en una charla de educación sexual, él, cuando pasó esta foto de un joven con un preservativo en la mano, él refiere que lo que tenía este joven en la mano era una pelota de tenis. Y hace un gesto que comúnmente se refiere al coito, al acto sexual. Fijaos, ¿qué quisiera que reflexionéis respecto de esto? Que este joven ha incorporado una información, la tiene. Le falta el concepto para transmitir adecuadamente. Él dice que es una pelota de tenis, este preservativo. O sea, el concepto de preservativo lo tiene en cuanto a la función, pero las dificultades que a veces tienen en la expresión comunicativa hace que salga una expresión un poco distorsionada. A modo también de anécdota, recuerdo un chaval, lo pido con todo respeto, porque seguro que más de una persona de las que puedan estar viendo, no quiero que se sientan molestas con esto que voy a contar, es una anécdota real. Es un chico al referir que había que tener cuidado con el SIDA y todas estas cosas cuando había un acto sexual o un coito, había que ponerse un protestante, dijo. Bueno, por supuesto se le corrigió, pero fijaos que aquí lo que vemos es que incorpora una función, pero hay una dificultad en la expresión. ¿Y por qué? Justamente por la incidencia que pueden tener la dificultad en conceptualizar o en manejar palabras abstractas, lo que nos hace concluir que tenemos que adecuar mucho nuestro lenguaje en cualquier situación en la cual querramos intervenir respecto a la sexoafectividad de nuestros hijos. Otro caso. Aquí tenemos un caso que unos padres también de un joven con X frágil me consultan por lo obsesionada y lo perseveración y las manías que había adquirido este joven al estar enamorado de su monitora. Está enamorada de M, su monitora. Relatan los padres una gran ambivalencia. En la conducta que me hacen, en la consulta que me hacen, ellos reconocen que es muy positivo lo que está viviendo el hijo, pero les preocupa la manera enfermiza con que lo vive y no saben cómo actuar. Fijaos esta ambivalencia. No es muy positivo que se enamore, pero lo vive como una manera enfermiza. Y claro, aquí hay otro tema que hubo que reconducir mucho para reconducir esta situación. Se trabajó con la participación de la monitora, es decir, no solamente yo trabajé con el joven, sino con la monitora, que ella también recondujo esta situación, que es normal, que no es enfermiza, que enhorabuena que suceda. Lo que pasa que tenemos que saber intervenir. Una aclaración. Estos padres consultan. Yo estoy vinculado o estaba vinculado con esta asociación a la cual me consulta, porque la primera consulta la hicieron con el psiquiatra. Y el psiquiatra decía, bueno, lo podemos medicar, y la madre dice, no, o sea, con buen criterio, esto no es objeto de medicación, para generarle un estado de zombie y que entonces se olvide de esa situación enfermiza. Otro caso, realmente, cuando me acuerdo de esta situación me hierve un poco la sangre, ¿no? Una madre
aconsejada por un sexólogo, le compra una vagina de sex shop, aquellas plásticas con esos, bueno, ya sabéis a qué me refiero, un artilugio que es terrible, ¿no? Esta situación. ¿Por qué? Porque el sexólogo le aconseja a esta madre que le compre esta vagina porque su hijo se masturbaba frotándose el pene contra la mampara del baño. Claro, y entonces la madre cuenta que su hijo no quería usar ese artilugio, le daba cosa y le daba como asco. Y dice, al final terminé persiguiéndolo por toda la casa para que lo use, pero no lo logró. Fijaos qué situación. Punto primero, un sexólogo es la persona idónea para orientar en esta situación. Punto, otra reflexión. ¿Dónde está el padre de este joven? Mirando para otro lado. La madre jamás debía estar en esa posición de tener que ofrecerle una vagina artificial, que por otro lado, aquí tenemos otro tema que también lo voy a desarrollar un poco cuando hablemos de la pornografía. O sea, todos estos objetos, sin una educación de la sexoafectividad de este joven, no tienen ningún sentido. O sea, realmente este joven lo puede vivir como una especie de agresión. Le resultaba mucho más placentera la mampara que la vagina de sexo. Fijaos qué paradoja. También aquí se trabajó con la madre de reconducir y una situación, una condición que yo establecí, la inclusión del padre en las reuniones preparatorias de cómo encarar la masturbación en su hijo ya de 24 años, es decir, un joven, con una sexualidad muy florida y muy impulsiva, como es y como tiene que ser y pasa en muchos casos. Otro caso, que esto lo viví yo personalmente en un autobús hace unos años, aquí en España, en Barcelona. Los jóvenes, una chica con síndrome de Down y el otro con un tipo de discapacidad, que bueno, yo aquí era simplemente un espectador de la situación. Iban muy abrazados, muy acaramelados y se vivían dándose besitos, besos, no besitos, besos. Una señora que estaba junto a la puerta del autobús expresa en voz alta y con una cara realmente de eso, de lo que dice, ¡qué asco! Me acerqué hacia ella para hacerle un comentario, perdón porque está mal escrito comentario, y justo el autobús se detuvo y ella rápidamente, porque percibió de que yo le iba a hacer algún tipo de comentario, reprobando su actitud, se bajó rápidamente del autobús. ¿Qué le hubiera dicho esta señora? Que me quedé con las ganas. Punto 1. Si estos chicos, esta parejita, no hubieran sido dos jóvenes con discapacidad intelectual, ¿ella hubiera abierto la boca y hubiera dicho qué asco? Vosotros sabéis la respuesta. Yo también me la presupongo. Luego, ¿qué tiene de malo que dos jóvenes expresen su afecto, su amor, de esta manera, cuando todos los jóvenes lo hacen en la vía pública y todavía de otras maneras mucho más atrevidas, por así decir? Fijaos que aquí hay un mito que después vamos a hablar de él. Estas personas no tienen derecho a manifestar y a sentir deseos, apetencias o pasión o afectividad. No tienen derecho, por lo tanto es un asco. Es terrible, Esta mujer se salvó de mis comentarios. Bueno, pero y esto abunda mucho, lamentablemente, hoy en día aún. ¿Y por qué empezamos así? Porque las cosas de nuestra afectividad y nuestra sexualidad vienen de lejos. Y a veces podemos llevar dentro nuestro culpas, vergüenzas, experiencias negativas que sin lugar a dudas están jugando o interviniendo en el desarrollo de nuestro rol.
Entonces es muy importante que nosotros empecemos por nosotros, a ver cómo es nuestra concepción de lo que es la sexualidad. Porque es un tema que no nos resulta nada indiferente. Por el contrario, es objeto de nuestras más íntimas preocupaciones. Pero han de dejar de ser, como decíamos, preocupaciones para ocuparnos de ello. Perdón. Algunas consideraciones sobre lo que es la sexualidad. Es una necesidad básica para desarrollarse, fijaos, necesidad básica, es un constitutivo de cualquier personalidad humana, de cualquier persona, para todas las personas, también para las personas con Cornelia Delán, que dura toda la vida y cambia durante toda la vida. No es la misma la sexualidad, y esto lo sabemos por experiencia, sin entrar mucho en detalles, perdón, que nuestra sexualidad cuando somos jóvenes no es la misma que a los 40 y pico, cuando aparecen problemas, el cansancio, etc. O sea, la sexualidad es un continuo, pero que constantemente cambia, que cada uno tiene la suya, no hay una sexualidad. En esto hay que tener mucho cuidado, porque casi siempre le ponemos nuestro cliché, nuestra manera de entenderla a los demás, y esto es un error. Varía según la edad, según la educación, según el sexo, según las experiencias, según el contexto social. Hay culturas que son muy, o sociedades que son muy represivas, pero la poligamia no, el tener la amante es muy natural. Pero cuidado, de estas cosas en la mesa no se habla, no se educa sexualmente, pero recuerdo una paciente de un país latinoamericano que decía, no, pero es que mi padre tiene 9 hijos. Ah, ¿tus hermanos? No, no, yo tengo 3 hermanos y 6 hermanastros. Entonces, con esto que estamos diciendo, que la cultura pesa muchísimo. Y ella veía con mucha naturalidad esto. Y a sus otros hermanos, a los hermanastros, no los conocía. Él ya sabía de que estaban por ahí, pero bueno. Tiene varias dimensiones la sexualidad, la personal, la social, la psicofísica, la expresiva de las emociones y las sensaciones, todo lo que tiene que ver con... Y fijaos que no estamos hablando de órganos genitales, porque casi siempre referimos o creemos que la sexualidad tiene que ver con los órganos, que sin lugar a dudas, esa es la parte psicofísica, pero está todo el mundo de las emociones, que justamente nuestros hijos tienen una gran dificultad en la expresión y en la gestión de las emociones. Ya esto lo pasaremos más en concreto más adelante. Que nos sirve para sentirnos queridos, aceptados. Entonces, la sexualidad que afecta a la comunicación es una relación. La sexualidad nos pone en relación con los demás. A distintos niveles. No necesariamente no, tenemos que hablar de una relación íntima, sino es una vía de comunicación porque está de la cabeza a los pies nuestra sexualidad. Tiene que ver con el placer y la gratificación, y no solamente con la reproducción, que esta ha sido una visión de la sexualidad muy predominante de solamente verla desde la función de la reproducción. Es una, pero no necesariamente. ¿Y a qué va unida la sexualidad? A la afectividad. Por eso decimos sexoafectividad. Al amor, con el cuerpo, lo físico, lo orgánico, con la búsqueda de placer, que no solamente es el placer erótico, también la sensualidad da placer. Aquí pongo una foto, que es la única que he encontrado,
que estos jóvenes no tienen ningún tipo de trastorno, aparentemente, pero simplemente decir de cómo ellos y ellas crecen a pesar nuestro. Esto es algo que nos tenemos que dar cuenta porque casi siempre, muchas veces, encontramos que padres o madres sostienen, y esto también lo vamos a desarrollar ahora a continuación, que sería mejor que se mantengan en un estadio en el cual no nos planteen ese tipo de necesidades porque nos perturban o nos hacen planteos de suyo que nos cuesta afrontar. Aquí también las fotos no acompañan porque no es fácil encontrar fotos de jóvenes, de chico y una chica con algún tipo de discapacidad intelectual. Estas son dos personas dibujadas con un síndrome de Down, pero nos sirve para figurar de que también la discapacidad intelectual que tienen nuestros hijos o nuestras hijas tiene mucho emparentado con otras discapacidades. Las personas con síndrome de Cornelia tienen su propia sexualidad. ¿Por qué habría de ser diferente? Como todos, ellos necesitan información y actitudes positivas de una manera adecuada a ellos y a ellas. ¿Para qué? Para desarrollarse. Y aquí sí, cada situación es totalmente distinta y diferente. Y no podemos poner, por así decir, un punto en común porque cada cual tiene una situación muy particular, aunque todos tengamos el mismo nombre, hijos e hijas con síndrome de Cornelia de Lang. ¿Y adecuada qué quiere decir? Que debido a las dificultades en las habilidades cognitivas, sociales, comunicativas, no pueden desarrollar su vida sexual con mayor espontaneidad. Entonces tenemos que trabajar adecuadamente con ellos y esto lo vamos a detallar más adelante en el otro vídeo que veremos. Sus gónadas, sus hormonas son normales, funcionan. Desarrollan pulsiones, fantasías, necesidades, igual que cualquiera. Hay determinados mitos que tenemos que erradicar. El mito de que no tienen necesidad de expresar su sexualidad. Esto es un mito. Por lo tanto, es algo que no se sostiene por sí mismo, que no tiene nada que ver con la realidad. Subestimar la fantasía o el deseo. Es decir, pensar de que no tienen fantasías o deseos, que su cuerpo no produce placer porque es distinto. ¿Sí? Hay funciones que por ahí no están bien desarrolladas, pero su cuerpo es fuente y origen y búsqueda de placer. Puede haber un temor a la actividad sexual porque se cree o se piensa que esto acelera, agudiza, agrava su discapacidad intelectual. Esto es un punto muy importante, porque claro, detrás de esto está la idea de que esta persona tiene un instinto tan exacerbado que si desarrollamos y damos posibilidad a la expresión de la sexualidad, esta discapacidad se va a sobredimensionar y agudizar. También está justamente esto de atribuir deseos perversos a estas personas. La única manera de expresión es el coito. Esto es un error. La sexualidad es como un lenguaje que tiene muchos códigos posibles de expresión. Desde el autoerotismo, como veíamos en el primer ejemplo, hasta terminar en el coito, pero en el medio hay un abanico de sensaciones que se pueden experimentar y vivir, y una persona tiene derecho a experimentarla y a vivirla, tanto en cuanto adecuadamente les creemos unas condiciones para que esto sea sano, equilibrado según sus circunstancias. También está el concepto de pecado ligado a la sexualidad, que hay que conservar su alma pura. Si hay un creador,
con todo respeto a las personas creyentes, existe un creador que nos ha dado un cuerpo y el cuerpo lo inventó este creador. Y el cuerpo quiere decir que es objeto y causa de placer, porque está hecho así por ese creador. Lo que pasa es que tenemos que educar para un uso, por así decir, muy entre comillas, del cuerpo. Aquí me refiero también al uso de accesorios, como aquella madre. Claro, lo que pasa es que un accesorio sin una educación no sirve. El autoerotismo es un vicio, este es otro mito y este es un error. Aquí lo que vemos es una serie de situaciones que puede vivir una familia con un adolescente con discapacidad intelectual, como es el síndrome de Cornelia de Land. ¿Qué le pasa a esta familia ante un adolescente o una adolescente? Tiene una nueva vivencia de la discapacidad, porque hay cambios. El crecimiento de los pechos, las primeras menstruaciones, en los varones, el desarrollo de los testículos, las primeras eyaculaciones, las primeras erecciones, claro, perturban. ¿Qué nos está diciendo esto? Bienvenido, adolescente, bienvenido, joven. Es una buena noticia y no algo para extremar los cuidados. La familia vuelve a tomar conciencia de que el síndrome de Cornelia está ahí. Pero claro, Kaplan, un autor, nos reconoce, nos invita a reconocer esta situación como una oportunidad. Y él dice, Kaplan, de que hay que desconstruir. ¿A quién desconstruir? Al niño, para construir al joven que será un hombre. Tu hijo con Cornelia de Land será un hombre o una mujer. Sí. Y hay que construirlo, reconstruyendo su propia personalidad. Entonces, es una oportunidad que posibilita cambios. Arminda Verasturi es una autora psicoanalítica de mi tierra de origen, que dice que la persona, el adolescente vive 4 duelos. El duelo de todo lo que tiene que ver con su mundo infantil, el duelo de su cuerpo infantil, el cuerpo de las relaciones infantiles, la pérdida de las relaciones que él tiene con su entorno infantil, y el 4º duelo es muchas veces darse cuenta de que esta discapacidad me juega malas pasadas, que no me permite pertenecer a un grupo de iguales, que los compañeros y las compañeras por ahí ya no me tratan igual, y entonces hay como una pérdida de este mundo al cual se pertenecía. Luego, hay un proceso que hay que trabajar, no solamente en la adolescencia, sino que, como veremos, hay que trabajarlo desde muy temprana edad, es que empiece a diferenciarse de nosotros. ¿Cómo? Trabajando y abandonando los no puede o los no puedo, contra el desarrollo de los sí puede o sí puedo. Claro, esto puede generar todos estos cambios, una desorientación en los padres. ¿Y cuáles son las posibles reacciones? Negar que todo esto esté sucediendo. Mi hijo es un eterno niño o una eterna niña. ¿Por qué? Porque ahí me siento yo seguro y lo preservo a él de este nuevo mundo en el cual se me aparece como una serie de posibilidades, pero que él no puede, y entonces vuelven a pesar los no puede. Y la negación como una reacción defensiva. La otra, vivirlo como una visión amenazante y generar una serie de excesos en los controles para prevenir abusos, para prevenir el embarazo, de lo cual esto también ya hablaremos en el segundo vídeo. ¿Y cuál es la propuesta
ayudarle a que se vincule con su propia sexualidad. ¿Cómo? Ayudarle a que asuma su identidad, el ser sí mismo. Como criterio, la normalidad es la norma. Lo normal es la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos esta situación como normal. Quienes tienen otros hijos que no tienen Cornelia, pues, ¿por qué la adolescencia la han vivido con normalidad respecto de sus hijos o hijas? Porque justamente no tienen ese filtro del Cornelia Delán que les hace ver todo bajo ese filtro. Y esto también es un error que puede distorsionar, diferenciar el yo versus el no yo. Esto tiene que ver con el cordón umbilical. El no yo eres tú, que no soy. Yo no soy tú. Aunque sea un juego de palabras, esto tiene mucho que ver en cuanto a generar este sentimiento de ser sí mismo, de ser cada uno lo que es y no una prolongación del padre o de la madre. Ponerlo en situación de ser autónomo dentro de sus posibilidades. No, es que mi hijo no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Sí, pero ¿qué es lo que puede hacer dentro de sus posibilidades? A mayor autonomía, más identidad, más sí mismo. Esto no tiene que ver con la sexualidad, fijaos. No tiene que ver con los órganos sexuales, no tiene que ver con la masturbación, tiene que ver con la personalidad, porque la sexualidad es un constitutivo de esa personalidad. Y si no la consideramos, estaremos recortando parte de esa personalidad. Darle posibilidad de decidir, aceptar el todo y no centrarse en la parte. El todo es toda la persona. Tu hijo es un chico o una chica con Cornelia Delán. No es un Cornelia Delán. Como tu hijo puede ser, en invierno tu hijo es un chico con abrigo y en el verano es sin abrigo. El abrigo no define a la persona. El abrigo es algo que favorece, dificulta, protege, porque si no le sacas el abrigo en verano, vamos a tener un problema. Entonces, no centrarse en la parte, en lo que es negativo, sino en el todo. Darle la oportunidad de equivocarse. Aquí tenemos que hablar de lo que significa sobreprotección. Socializarle, vincularlo en un entorno en el cual él se sienta bien, reconocido, tenga soportes, tenga gente que de alguna manera prolongue o complete aquellas cosas que por sí mismo no puede hacer, porque el afuera es mucho mejor que el adentro. Esto, perdón, lo digo con la boca pequeña y en voz baja, porque no. La sociedad es una jungla, me lo van a comer, me la van a comer. Esto es un error. Inculcarle creencia de que vale, porque tú vales, tú eres guapo, eres guapa, tú puedes, y poner en valor el cuerpo con todas sus posibilidades y potencialidades. ¿Cuándo se ha de comenzar esto de la identidad? ¿En la adolescencia? No, desde muy temprana edad. Seguimos reflexionando. Trabajar la intimidad y la privacidad son dos puntos cardinales cuando hablamos de sexualidad. Es un recurso para el logro de la identidad. Con todo respeto digo esta imagen. Yo a veces veo muchas familias cuyo hijo o cuya hija es como si viviera, como en una pecera. No tiene intimidad, no tiene dónde ocultarse, no tiene su rincón privado. Hay que inculcar que la puerta está hecha para estar cerrada. No va a pasar nada. Y que tu puerta de la habitación o la puerta del lavabo, también, si él está dentro en el lavabo, golpeas y pides permiso, tiene derecho a su intimidad.
Entonces, darle las herramientas para que se comprenda físicamente, erógenamente, no. En el caso de la chica que se frotaba en el posabrazos, una de las cosas importantes es que la madre hablara con ella explicándole qué es lo que sentía y por qué lo hacía, que no era un caer ni un pecar, sino que era una necesidad física de experimentar una sensación agradable como puede ser la búsqueda del placer o tener un orgasmo. El tema está cómo y de qué manera lograrlo adecuadamente. Ayudarle a crear su espacio físico, su privacidad. Ayudarle a encontrar un estilo propio, que no sea tú quien le viste, le pone, le sienta, le peina. Y sí, porque por ahí no lo puede hacer, pero pregúntale. Ayúdale a decidir por sí mismo, por sí misma. ¿Esto tiene que ver con la sexualidad? Claro que sí. Porque estás generando una persona despegada de ti mismo o de ti misma. Respetar sus sentimientos, su fama, no burlarse de lo que puede sentir. Ayudarle a salir del centro de atención, del cuidado y de la protección, porque también muchas veces esto se usa y es un arma arrojadiza que ellos también usan contra nosotros, que nos tiranizan. ¿Pero por qué? Porque le hemos enseñado que tienen esa capacidad y nosotros somos como sirvientes del rey o de la reina. Ayudarle a superar la endogamia. El concepto de endogamia es todo entre nosotros, todo encerradito y no relacionarse con el exterior. Aquí, bueno, no me voy a desarrollar un concepto muy interesante de este autor que dice que siempre ha de haber en la adolescencia un intermediario que cree un espacio en el medio entre los padres y el adolescente. Que para esto, este gestor, educador, facilitador, hay muchas palabras que pueden definirlo, lo que hace es ayudar a este despegue en la adolescencia. Pero ¿cuándo se empieza a trabajar esto? La intimidad y la privacidad. Cuando es adolescente, ya es tarde. Algunas ideas sobre qué evitar y qué no dejar de hacer. Estar atentos para reconocer las primeras manifestaciones de interés o las conductas sexuales y así poder poner estrategias adecuadas. No nos hagamos los distraídos o distraídas. Estar atentos porque son pedidos de atención o llamadas de atención a las cuales tenemos que responder. Darle espacio, tiempo y seguridad para que exprese sus dudas, su curiosidad, pero respetando su ritmo y sus necesidades. Para esto, la búsqueda de todo lo que son sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, libros, vídeos, que hay mucho. Si buscan en la red, encontrarán realmente materiales. Tal vez en el próximo vídeo les pueda pasar alguna lista de materiales que les pueda servir. Dar explicaciones adecuadas a lo que preguntan y a su nivel de comprensión. Y si no preguntan, qué suerte, el mío no pregunta, no quiere decir que no le interese saber. Entonces hay que crear las oportunidades para develar, para sacar este tema. ¿Por qué? Y porque tenemos que desarrollar a una persona integral y no solamente que sepa jugar a las maquinitas o que sepa entretenerse, sino también que su sexualidad es un componente de su personalidad. Decir siempre la verdad de forma concisa y clara. No inventemos cuentos, como después diremos. Cuando no se sepa qué responder, aclarar y buscar la información, pero no olvidar de hacerlo. Porque, mira, me olvidé, total, él no piensa, no se acuerda. Cuidado. Tratar de que ambos padres se involucren, aunque más no sea con la presencia, lo que hablábamos antes de nosotros los varones. No inventarse cuentos, los cuentos que nos han metido a nosotros de pequeños en algún momento y dijimos, ¿pero qué me estás contando? Si mi amiga, mi compañero contó otra cosa y tú me estuviste engañando. Si te engaño es porque no sé cómo manejar esto. Entonces,
instruméntate, lee, preocúpate de poder estar en condiciones de enfrentar con toda naturalidad el tema, sin usar tecnicismos o ser así como una clase científica. Ven, siéntate aquí que vamos a hablar de hombre a hombre, tú y yo. No, no, tampoco así hacer una cuestión como si fuera catedrática. No reprimir sus manifestaciones sexoemocionales. Esto es muy importante. Como si fuera algo sucio, pecaminoso, sino reconducir. Mira, esto tú tienes derecho a hacerlo porque sientes necesidad, pero has de hacerlo en tal sitio, de tal manera que sea adecuado. Hablar libre y abiertamente de estos temas referidos a la sexualidad, pero sin caer en algo chabacano. Ellos no entienden los chistes con doble sentido. Es decir, muchas veces se sujetan a la literalidad, por lo tanto, no podemos caer en esa situación con los chicos o chicas con Cornelia. La pornografía no es una buena maestra. No es un recurso didáctico la pornografía. ¿Por qué? Porque siempre la pornografía es una distorsión de lo que es la sexualidad, que no tiene que ver con la realidad de su cuerpo, de mi cuerpo, del cuerpo de una pareja. No es una relación en la cual podamos servirnos como para usar un recurso didáctico. En esto hay que encontrar material adecuado y no la pornografía. Aunque por ahí él luego investigue o busque, pero es como cosa suya. Pero hay que distinguir y diferenciar que esto no es la sexualidad, sino es una manera grotesca, parcial, inadecuada de lo que es la sexualidad. No castigar ni generar miedo sobre qué puede pasar sobre conductas sexuales inoportunas o que valoramos como impropias. Esto, acordaos lo que nos decían, sobre todo a los varones, respecto que si nos masturbábamos íbamos a tener granos en la cara, nos iban a salir verrugas en las manos, un montón de cuentos que lo único que hacían era reprimir y nosotros hacer las cosas a escondidas, sabiendo de que no me salieron granos en las manos. Para terminar, este es un joven. Claro, es que tu hijo nunca va a subir a una montaña solo a sentirse poderoso. O tal vez sí. Es un símbolo, una alegoría, que lo que quiero decir con esto es que tu preocupación, que la conviertes en una ocupación de enfrentar, intervenir el desarrollo de su sexoafectividad con comentarios oportunos, sirviéndote de un material que tienes que buscarlo, leerlo y prepararte, genere una persona plenamente desarrollada y feliz de ser sí mismo o sí misma. Porque tal como dijo un viejo rabino de la religión judía, Shlomo Rabinovich, fijaos qué bonito. Cuando tu hijo o tu hija se va a dormir, dile lo bonito y lo bonita que es. Y todo lo bueno que hizo hoy. Y cuando se levanta, dile lo bello que es el mundo y todo lo bueno que puede hacer en él. Fijaos qué bonita esta imagen. Que se duerma sabiendo de la aceptación que tengo para con él, de todo lo bueno que ha hecho hoy y mañana al despertar que el mundo está hecho para ser conquistado. Y hacer cosas en el mundo es en su mundo y no en el mundo de las finanzas, en el mundo de la ciencia o la tecnología. No, en su mundo, en su cotidiano, en su entorno. Muchas gracias. Nos vamos a volver a ver pronto en el próximo vídeo. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla. Aquí estamos. Espero que les sea de utilidad. Tal vez puedan escribir preguntas que nos las pueden enviar. Sabemos que este material
a través de la Asociación Cornelia España, va a llegar a muchas familias de Latinoamérica. Desde ya, mi cordial y cariñoso saludo a todas las familias de Argentina, perdón que empiece por casa, voy subiendo, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica y probablemente me olvide de Paraguay. Mi cariño enorme. Gracias por escuchar y nos volvemos a ver.